Vamos a ver el amplificador no inversor, ¿sí? Que tiene un circuito muy similar al amplificador inversor, nada más que la resistencia R1 queda puesta a masa y la señal de entrada entra por la pata no inversora. Salvo esa modificación, el circuito es el mismo, ¿sí? Vamos a aplicar sobre ese circuito las mismas consideraciones que habíamos hecho en el amplificador inversor, ya que esas consideraciones que habíamos hecho son para todos los circuitos con amplificadores operacionales. Esta tensión que tenemos acá, V es igual a 0, ¿sí? Y esta corriente que tenemos acá, I sub I, es igual a 0. Teniendo en cuenta eso, la tensión que tenemos en el nodo A, ¿sí?, va a ser igual a Bs. ¿Por qué? Porque acá en esta parte tenemos Bs y la tensión entre estos dos terminales es 0, por lo tanto en este lugar vamos a tener una tensión de Bs voltios, ¿sí? Suponiendo que Bs es positiva, la corriente por la resistencia R1 va a tener ese sentido de circulación, que vamos a llamar I1. Como en el nodo este, I1 es saliente e I sub I es igual a 0, el único sentido posible que tiene la corriente por la resistencia R2 es ese. Y al igual que hicimos con el amplificador inversor, lo que nos queda ahora es plantear cuánto vale la corriente I1 y cuánto vale la corriente I2. Ya que las corrientes I1 e I2 son iguales, si nosotros encontramos cuánto vale I1 y I2, podemos hacer igual y lo hacemos bien. Entonces, el valor de la corriente I1 va a ser la tensión Bs menos 0 voltios dividido la resistencia R1. ¿Sí? Bs menos 0 dividido R1. ¿Sí? Y la corriente I2 va a ser Vo menos Bs dividido R2. Vo menos Bs dividido R2. ¿Sí? Como sabemos, I1 es igual a I2, por lo tanto, Bs menos 0 sobre R1 va a ser igual a Vo menos Bs sobre R2. Lo que nosotros tenemos que encontrar es la relación entre Vo y Bs, que va a ser la ganancia. Vo dividido Bs me va a dar la ganancia de tensión de este amplificador. Para eso tengo que trabajar matemáticamente con estas ecuaciones. Vamos a eliminar este 0 que no tiene ningún sentido, ¿sí? Y vamos a pasar este R2 multiplicando. Va a quedar Ds por R2 sobre R1 va a ser igual a Vo menos Bs. Y este Bs que está acá restando lo vamos a pasar por el otro lado sumando, ¿sí? Entonces me va a quedar Ds más Bs por R2 sobre R1 igual a Vo. Paso siguiente, saco factor común Bs, me va a quedar Bs factor de 1 más R2 sobre R1 igual a Vo, y ahí paso el Bs dividiendo para el otro lado. Esto va a hacer que me quede Vo sobre Bs, que es la ganancia de tensión, igual a 1 más R2 sobre R1. Esa es la ganancia del amplificador no inversor. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos en relación al amplificador inversor? La primera es que no tenemos ningún signo menos, por lo tanto, ¿sí?, no hay inversión de fase. Si yo acá entro con una señal positiva, acá la salida salgo con una señal positiva. Si entro con una señal negativa, salgo con una señal negativa. Si acá entro con una señal con un semiciclo positivo primero y negativo después, acá voy a salir con una señal que esté en fase. Semiciclo positivo primero y negativo después. Y la segunda gran diferencia es que este amplificador no permite hacer atenuaciones. O sea, aunque la resistencia R2 sea mucho más chica que la resistencia R1, ¿sí?, la ganancia mínima que puedo tener, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? 1 es la ganancia más chica que puedo tener. Ese caso se va a dar cuando R1 sea igual a infinito
o cuando R2 sea igual a 0. Si yo hago R1 igual a infinito, ¿qué sería igual a infinito? Un circuito abierto, es decir, la luz desaparece en el R2. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. R1 igual a infinito. ¿Cómo sería R1 igual a infinito? Sería un circuito así. Esta sería solamente el R2. ¿Y la R1 cuánto vale? Infinito, no existe esa resistencia. En ese caso, ¿sí? Cuando yo haga el cociente, no importa el valor que tenga R2, va a ser R2 dividido infinito, ¿cuánto me va a dar esto? 0. Entonces la ganancia, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Ah? La otra opción, ¿cuál es? Que R1 sea infinito y R2 sea igual a 0. ¿Sí? En donde en ese caso el circuito es así. La R2 la reemplazo por un cable. En ese caso tengo este igual a 0 y este igual a infinito. ¿Cuánto me da eso? 0. La ganancia, ¿cuánto vale? 1. Que es el caso que hablábamos hace un rato del buffer. Este circuito lo único que hace es la tensión de entrada es igual a la tensión de salida, es igual a la tensión de entrada, pero aumento la capacidad de corriente, porque el que entrega la corriente a la carga no es lo que yo tengo puesto acá, sino es el amplificador operacional. Es un caso particular del amplificador no inversor. ¿Sí? Ese es básicamente el funcionamiento, cómo se encuentra la función de transferencia. El análisis es exactamente igual que con el amplificador inversor, nada más que la entrada ahora es por departamento inverso.